Nunca pensé que una historia así podría empezar de una forma tan silenciosa. No hubo una mirada intensa desde el primer día, ni palabras cargadas de intención, solo un saludo, un gesto pequeño y una calma que poco a poco dejó de ser calma. Soy una mujer casada. Durante años creí que eso me definía por completo. Esposa, responsable, correcta. Desde afuera, mi vida parecía ordenada. Rutinas claras, horarios estables, conversaciones previsibles. Pero por dentro algo llevaba tiempo cambiando, aunque yo fingiera no notarlo. El día que él llegó al edificio estaba lloviendo. Yo regresaba del trabajo, cansada, pensando en nada y en todo al mismo tiempo. El ascensor tardaba, y entonces lo vi, un hombre sosteniendo una caja grande, luchando por no dejarla caer. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté sin pensarlo. Él levantó la vista y sonrió, una sonrisa sencilla, tranquila, de esas que no prometen nada, pero tampoco se olvidan fácilmente. Ese fue Daniel, mi nuevo vecino. Subimos en silencio. Yo sostenía una esquina de la caja, él la otra. Nuestros brazos no se tocaron, pero la cercanía se sentía de una forma extraña, como si el espacio entre los dos estuviera cargado de algo que no sabía nombrar. Al llegar a su piso me dio las gracias. Solo eso, nada más. Pero algo había quedado suspendido en el aire. En casa, mi esposo dormía, el televisor encendido sin sonido, la cena fría sobre la mesa. Me senté frente a él un momento, mirándolo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba sola, incluso acompañada. Los días siguientes comenzaron a repetirse pequeños encuentros. En el pasillo, en el ascensor, junto a los buzones, nada importante, nada que mereciera un recuerdo. Y aún así, yo los recordaba todos. Daniel siempre era correcto, amable, nunca cruzaba una línea, nunca decía algo fuera de lugar. Y tal vez, por eso mismo, cada gesto suyo pesaba más de lo que debía. Una noche se fue la luz en todo el edificio. Yo estaba en casa, sentada en la oscuridad, con una vela encendida sobre la mesa. Escuché pasos en el pasillo y luego un golpe suave en la puerta. Era él. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien, dijo desde el otro lado. Abrí. Su figura se recortaba contra la penumbra del pasillo. No entró, no se acercó demasiado. Solo se quedó allí, hablándome de cosas simples, del edificio, del corte de luz, de lo incómodo que era mudarse. Yo lo escuchaba, pero también escuchaba mi propio corazón, demasiado presente para una conversación tan sencilla. Cuando volvió la luz, él sonrió una vez más. Buenas noches, dijo. Buenas noches, respondí. Cerré la puerta lentamente, apoyé la espalda contra ella y respiré, demasiado hondo. Esa noche no pasó nada, y sin embargo algo ya había cambiado, porque por primera vez en mucho tiempo alguien había tocado a mi puerta, no para pedirme nada, sino solo para saber si yo estaba bien. Y yo no sabía qué hacer con esa sensación. Después de aquella noche, comencé a prestar atención a cosas que antes no veía. El sonido de pasos en el pasillo, el ascensor deteniéndose en mi piso, las voces apagadas detrás de las paredes y, sin darme cuenta, también comencé a esperarlas. Daniel no volvió a tocar mi puerta. No insistió, no buscó nada más. Y quizá por eso mismo, su ausencia comenzó a pesar más que su presencia. Una tarde, al regresar del trabajo, lo encontré sentado en las escaleras del edificio, hablando por teléfono. Me vio, sonrió y colgó. ¿Todo bien ahora?, me preguntó con un tono tranquilo. Asentí. No sabía a qué se refería exactamente, pero sentí que hablaba de aquella noche. Nos sentamos un momento, yo en un escalón más arriba que él, con la distancia justa para que nadie pudiera decir nada, y la cercanía suficiente para sentir el calor de su cuerpo a través del aire. Hablamos de cosas simples, de mi trabajo, de su mudanza, de lo difícil que era empezar de nuevo en un lugar donde nadie te conoce. A veces empezar de nuevo es más fácil que quedarse donde uno ya no es feliz, dijo sin mirarme directamente. Esa frase me atravesó, porque habló de mí,
sin saberlo. En casa, mi esposo seguía siendo una sombra entre rutinas. Llegaba cansado, comía en silencio, se dormía frente al televisor. Yo me acostaba a su lado, mirando al techo, con la sensación de que alguien más ocupaba el espacio que antes era mío. Y en medio de ese vacío, mi mente comenzaba a llenarse de pensamientos que no debía tener. Pensamientos que tenían nombre. Una noche coincidimos otra vez en el ascensor. Íbamos solo los dos. El silencio era espeso, casi tangible. El ascensor avanzaba lentamente, demasiado lento. Daniel miraba al frente. Yo observaba el reflejo de su figura en el espejo metálico. Cuando nuestras miradas se cruzaron por accidente, ambos apartamos la vista al mismo tiempo. El ascensor se detuvo. Yo debía bajar primero. «Buenas noches», dije, sin girarme del todo. «Buenas noches», respondió. Salí. Caminé por el pasillo. Sentí su mirada en mi espalda durante un segundo y esa sensación me acompañó hasta llegar a mi puerta. Comencé a discutir conmigo misma, a decirme que esto no tenía sentido, que no había pasado nada, que nadie había cruzado ningún límite, y sin embargo, mi corazón no estaba de acuerdo. Una tarde, al volver del supermercado, una de las bolsas se rompió en la entrada del edificio. Las cosas cayeron al suelo. Me quedé paralizada por un segundo, hasta que alguien se agachó frente a mí. Era él. Sin decir una palabra, comenzó a recogerlo todo conmigo. Nuestros dedos se rozaron al tomar una fruta al mismo tiempo. Fue apenas un instante, demasiado breve para ser importante, y demasiado intenso para ser ignorado. Nos miramos. No sonreímos. No dijimos nada. Pero ese silencio ya no era inocente. Esa noche casi no dormí. Pensaba en su voz, en su forma de mirarme sin atreverse, en el límite invisible que ambos sabíamos que existía y que cada día se sentía un poco más frágil. Sabía que estaba caminando hacia algo peligroso, y aún así no me detenía. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada paso en el pasillo me hacía girar la cabeza. Cada sonido del ascensor me aceleraba el pulso, y cada vez que abría la puerta de casa, una parte de mí esperaba verlo, aunque sabía que no debía. Y mi esposo seguía allí, presente en cuerpo, ausente en todo lo demás. Yo hablaba, él respondía, pero entre las palabras ya no había nada. Una tarde coincidimos otra vez frente a mi puerta. Yo buscaba las llaves. Él estaba a solo unos pasos. «¿Todo bien?», preguntó. Asentí. No era verdad. El silencio volvió a instalarnos entre los dos. Un silencio espeso, cargado. «A veces siento que estamos jugando con algo que no deberíamos», dijo en voz baja. Lo miré. «Yo también», respondí. Nadie se movió. Esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama. Escuchaba la respiración de mi esposo y pensaba en otra respiración, en otro silencio, en una puerta que ya no sabía si debía volver a tocar. Al día siguiente, cuando volvía del trabajo, lo vi de pie en el pasillo. Parecía estar esperándome, o tal vez solo era una coincidencia cruel. «Necesito hablar contigo», dijo. Mi corazón se detuvo por un instante. Miré a mi alrededor. El pasillo estaba vacío. «Ahora no», susurré. «Entonces dime cuándo», respondió. No contesté. Entré en casa con manos temblorosas. Y esa noche, por primera vez, supe que algo iba a romperse, de una forma u otra.